Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy comemos potaje de lentejas canario con piña de maíz o millo. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito en caldereta, miga con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelo, el bacalao al pipí, un poquito de... Queridos amigos, si queréis ver cómo he preparado este tradicional y delicioso potaje de lentejas canario con piña de maíz o millo, quédate conmigo y vamos al paso a paso. Los ingredientes para este delicioso potaje de lentejas canario son los siguientes: lentejas que tenemos en remojo de la noche anterior, pimiento verde y pimiento rojo cortado, zanahorias, cebolla, ajos. Yo le voy a poner un poco de jamón serrano, se le puede poner también tocino, chorizo, mazorcas de maíz o piñas de millo, patatas o papas. Lo vamos a condimentar con pimentón dulce o picante, pimienta negra, comino molido, aceite de oliva y sal. Comenzamos con la preparación poniendo una olla en el fuego, en este caso una olla express, con un buen chorro de aceite de oliva, y vamos a comenzar a sofreír la cebolla y el ajo que tenemos bien picaditos. Le vamos a ir dando un par de vueltas, le añadimos 2 hojitas de laurel, que le van a dar un toque muy rico. Una vez que está sofrita, le añadimos los pimientos verdes y rojos cortaditos. A este sofrito yo no le voy a poner tomate porque lo quiero congelar y luego después al sacarlo del congelador me resulta un poco fuerte, un poco agrio. Pero si queréis podéis añadirle tomate al sofrito y no hay ningún problema. Una vez que el pimiento está ya sofrito, le vamos a añadir las zanahorias cortadas también a cuadraditos, el chorizo cortado a tacos y el jamón serrano. Si queréis le podéis poner tocino, como he dicho antes, un poco de costilla salada o lo que tengáis a mano en casa. Le vamos a dar ahí un par de vueltas para que vaya todo cogiendo el sabor y ahora le añadimos las papas. Le damos un par de vueltas también, todo para que se vaya impregnando, y lo condimentamos con pimienta molida al gusto, pimentón dulce, yo en este caso, si queréis le podéis poner picante, y cominos. Las especias van al gusto. Yo le he puesto aproximadamente una cucharadita de pimentón dulce y media de comino, media de pimienta negra. Le ponemos un poco de sal, le damos ahí un par de vueltas y ahora le añadimos la piña de maíz cortada a trocitos. Yo le he cortado a una rodaja de unos 2 centímetros aproximadamente, y las lentejas. Le damos vueltas para que la lenteja coja el sabor del sofrito. Y una vez que ya le hemos dado ahí un par de minutitos, le vamos a cubrir con agua. De agua os aconsejo que aproximadamente le pongáis un par de dedos por encima de la cantidad que tengáis de guiso. Así, en la olla express, como no se consume demasiado, os va a quedar un caldo espesito y delicioso. Si queréis, pues le podéis añadir más o menos cantidad, según vuestro gusto. Una vez que lo tenemos todo, le vamos a comenzar ahí a dejar que hierva un poquito para que vaya cogiendo todo el sabor antes de colocar la tapadera, y una vez que ya va a comenzar a hervir, le colocamos la tapadera de la olla express, la cerramos y la dejamos 15 minutos aproximadamente, depende de la olla que tengáis vosotros. Pasados los 15 minutos le sacamos la presión a la olla y este es el resultado. Mirad, nuestras lentejas están ya listas, mirad qué pinta tiene, súper espesita, súper deliciosa. Las probamos y rectificamos de sal si es necesario. Y mirad, este es el resultado final. Un potaje canario súper delicioso, muy nutritivo al ser de lentejas, que se suele comer acompañado con queso cortado a cuadraditos, gofio y un poquito de arroz blanco. Yo tengo ese recuerdo de comerlas con queso y queda súper delicioso. Lo aconsejo muchísimo. Deseo que lo disfrutéis mucho y buen provecho para todos. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que lo probéis, que lo disfrutéis, que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos.